Buenas, hoy vamos a hablar sobre el segundo avance del proyecto de aula de máquinas térmicas. Para el diseño de una estufa de combustión inteligente, autónoma y segura para mejorar la cocción y la calidad de vida en comunidades rurales, vamos a hablar sobre 3 puntos, que es a partir de referencias bibliográficas bien identificadas y citadas, describir las propiedades físicas y químicas de los materiales y o combustibles de interés, aceite reciclado, composición química elemental del CHONS, densidad, capacidad calorífica, conductividad, viscosidad, entalpía de reacción o poder calorífico, entalpía de cambio de fase. Todo esto será citado o referenciado al final del video para un mayor mejorar el video o para que lo podamos entender de una manera mejor y que estuviera más organizado. Estimar la reacción del combustible según la composición química del aceite, CHONS, y establecer la temperatura de llama diabática o temperatura de la llama de la combustión del aceite. También, para finalizar, es presentar una ecuación del balance global de energía considerando la transferencia de calor, describiendo las condiciones de contorno o frontera de las cuales será sometido su material o prototipo, nuestra cámara de combustión. El aceite está compuesto principalmente de carbono, hidrógeno, oxígeno y en menor medida nitrógeno y azufre. La proporción exacta de cada elemento puede variar dependiendo al tipo de aceite y su grado de procesamiento. Entre su densidad está en un rango de 0.91 a 0.93 grados sobre centímetros cúbicos y su capacidad calorífica varía entre 2.0 y 2.5 kJ por gramo Celsius. La conductividad térmica del aceite reciclado de cocina es relativamente baja, con valores típicos en el rango entre 0.1 a 0.2 watts sobre metro por grado Celsius. La viscosidad del aceite reciclado de cocina puede variar ampliamente dependiendo de su composición y del grado de degradación. Los valores típicos de viscosidad se encuentran en el rango de 50 a 200 centipoisens o a 25 grados centígrados. La entalpía de reacción o poder calorífico del aceite de cocina, es decir, la cantidad de calor liberada por unidad de masa durante la combustión completa, varía entre 35 y 40 megajoules sobre kilogramo. La entalpía del cambio de fase del aceite reciclado depende de su estado físico y de las condiciones de temperatura y presión. Por lo general, esta entalpía se sitúa en el rango de 30 a 50 kilogramos mol para el aceite en estado líquido. Y estos valores son aproximados y pueden variar dependiendo de factores como la fuente del aceite reciclado, del proceso de reciclaje utilizado, su grado de contaminación. También es importante consultar referencias específicas para obtener datos más precisos y detallados sobre estas propiedades. Bueno, vamos a responder a la pregunta de estimar la relación de aire-combustible según la composición química del aceite, la de CHONS, ¿cierto? Primero vamos a ver qué es CHONS. CHONS significa, digamos, que carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Para esto usamos un aceite que contiene ácido aleico, está carbono 18, hidrógeno 34 y oxígeno 2. Y eso pues le vamos a sumar, como se observa en las imágenes, vamos a sumar el aire, que el aire es el oxígeno 2 más 3.76 moles de nitrógeno, que es N2, ¿cierto? Entonces lo que tenemos que primero es ver lo que produce, ¿cierto? Y vemos que esto produce produce CO2, produce H2O y produce pues también nitrógeno. También tenemos que hay que hallarle pues las moles. Entonces para hallarle las moles, como se observa pues en la imagen, tenemos unas incógnitas. En este caso tenemos 4 incógnitas, que son ATH, que son las moles pues que contiene el aire, X, que es la mol del CO2, Y, que es la mol del H2O, y W, la mol del nitrógeno. Pero aquí tenemos, como se observa en el carbono, que produce en X
18 moles. En el hidrógeno tenemos que entran 34 y hay salida 2Y, y despejando eso pues da 17, como se observa en la imagen. Y para el oxígeno tenemos que esta produce 2, entran 2, más con los del aire, que son 2 veces ATH, y está produciendo 2X, vienen siendo las del CO2, las 2X, más H, que es más Y, que esta es la del agua. Haciendo los respectivos cálculos se observa que da un valor de 25.5. Después tenemos el valor de W, que es del nitrógeno, que esta produce 3.6 ATH y nos da un nitrógeno, un N2 de 95.8, ¿cierto? Bueno, ahora procedemos a hallar el cálculo de la relación AC, que es como la que se refiere a la proporción entre la cantidad de aire y la cantidad de combustible que se mezclan pues en la cámara de combustión. Bueno, para ello hallar los pesos moleculares. Tenemos que el peso molecular del aire son 28.96 gramos sobre mol, pero teníamos que las moles del aire son 25.5 moles, ¿cierto? Entonces nos da, haciendo pues la multiplicación de la masa atómica, que recordemos que la masa atómica va a ser igual a las moles por el peso molecular. Entonces multiplicamos, como se muestra en la imagen, y nos da 738 gramos. Ahora hallamos pues la masa atómica del aceite y tenemos como peso molecular 282 gramos sobre mol, y tenemos que hay una masa, hay una mol en el aceite. Haciendo el respectivo cálculo y tenemos 282 gramos. Y tenemos entonces, ahí sí despejamos la ecuación como se evidencia, y tenemos pues que AC va a ser igual a la masa del aire sobre la masa del aceite, que son 738 gramos sobre 292, y eso nos da 2.61. Es decir, que la relación que se tiene de la proporción entre la cantidad de aire y la cantidad de combustible es de 2.61. Gracias. La temperatura de llama diabática o temperatura de llama de combustión de aceite varía dependiendo de factores como la composición específica del aceite, la presión y la cantidad de oxígeno presente durante la combustión. En general, la temperatura de llama de los aceites puede oscilar entre 300 grados Celsius y 400. Sin embargo, es importante tener en cuenta que estos valores pueden variar según las condiciones exactas de la combustión y las características del aceite específico utilizado.